Y ya estamos con el doctor Lionel Brioso, estaremos hablando de este libro, Uruguay, la revolución de los derechos sexuales y reproductivos, que está a cargo de Iniciativas Sanitarias, repasa los 20 años de trabajo que ha realizado Iniciativas Sanitarias y obviamente los avances a nivel legislativo que hemos tenido en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer para mí estar con ustedes. Lionel, arranquemos desde el año 2002, porque en realidad este grupo nace ante la indignación de personas que trabajan en la salud ante la situación de mujeres que querían practicarse un aborto y llegaban prácticamente perdiendo su vida, sobre todo en el sector de asistencia pública. Es así, en el 2001, frente a una crisis económica y social solamente equiparada con la que vivimos al principio de la pandemia, hubo una epidemia de muerte de mujeres por practicarse abortos en condiciones de mucho riesgo, y esas mujeres eran todas del sector público, venían al Hospital Pereira Rosell prácticamente en una etapa terminal de su situación a morirse. Y frente a eso nosotros como profesionales de la salud decidimos hacer algo para por lo menos evitar ese grave riesgo a su vida y su salud, que además dejaba sus familias y hijos a su cargo totalmente desvalidos, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar con esto que le dimos en llamar el modelo de reducción de riesgo y daño en el aborto, y que significaba que el aborto seguía siendo ilegal, ¿verdad? Pero los profesionales de la salud teníamos la obligación de asesorar a una mujer que decidía interrumpir el embarazo, por lo menos cómo hacerlo con el menor riesgo posible. ¿Y cómo cambian las realidades a partir de esa iniciativa? Y bueno, eso cambió, yo diría, brutalmente la realidad, porque fue la primera vez en la historia reciente en que las mujeres podían ir a un centro de salud donde se les aseguraba la confidencialidad, porque la consulta era confidencial, el secreto médico de alguna manera estábamos equiparados en el secreto médico, y en ese marco se informaba a la mujer si iba a realizarse un aborto, que había pensado en otras alternativas, como seguir su embarazo y darlo en adopción o no, en fin, y si finalmente lo decidía hacer, cómo hacerlo con los métodos de menor riesgo, fundamentalmente informándole sobre el uso de la entonces famosa y perseguida pastilla misoprostol, ¿verdad? Y con el advenimiento del uso del aborto con medicamentos, el Uruguay logró en muy pocos años, y antes incluso de la despenalización, llevar prácticamente a cero la muerte de las mujeres por esta causa. Si podés explicar rápidamente un poco cómo era antes o cómo se manejaban antes los médicos, porque una vez que esa situación se logra, hay un avance, pero ¿cómo era esa situación previa para los profesionales que estaban atendiendo? Sí, ese fue el cambio mayor, porque ¿qué pasaba? Antes de que empezáramos con el modelo de reducción de riesgo y daño, los profesionales de la salud era como que este tema no existía. Eran como esos caballos que tienen las anteojeras así. No mirar algo que estaba pasando en la realidad, pasaban, ¿no? En la sociedad, pero nadie ocurría. hacía nada. Muchos profesionales en aquel momento decían, bueno, mientras no haya un cambio legal no se puede hacer nada, y por lo tanto ignorábamos el tema. Se hacían intervenciones quirúrgicas en las mujeres que venían con complicaciones, que eran intervenciones quirúrgicas muy cruentas y que muchas veces no lograban ni siquiera salvarle la vida. Y esto tenía íntima relación con el sector socioeconómico de donde provinieran las mujeres, ¿verdad? Esto que era un drama público y notorio en el sector público, donde las mujeres que se hacían un aborto muchas veces ingresaban esposadas a la camilla porque habían cometido un delito, una cosa que hoy, 20 años después, parece inimaginable. Y yo les trato de contar a ustedes que son bastante más jóvenes y que no vivieron esa etapa, y hasta a mí me cuesta recordar lo que era. Y muy distinto era en el sector privado, donde si había recursos económicos y redes sociales conocidos, esto se gestionaba sin mayor problema en clínicas particulares, donde se pagaban sumas onerosas, pero no había mayores complicaciones. O sea que a partir del 2002 hay un antes y un después, buscando justamente la equidad al menos, y después llega un gran avance que tiene que ver con la ley de la salud sexual y reproductiva, que ustedes marcan como el gran avance de estas 2 décadas. ¿Por qué ese sobre la interrupción voluntaria del embarazo? Nosotros hemos hablado de eso. En el 2008 fue un punto de inflexión porque por primera vez el Estado uruguayo se hacía cargo de la globalidad de los derechos sexuales y reproductivos en una ley muy avanzada, que era la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y que incluía en el capítulo 4 el capítulo sobre la despenalización del aborto. Ese capítulo fue vetado por el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez,
pero no tomó en cuenta que lo de iniciativas lo habíamos cambiado al capítulo 2. Por lo tanto, desde el año 2008, la iniciativa que habíamos creado era legal y había que instrumentarla. Y eso lo que posibilitó, y fue para nosotros el gran cambio, es que en todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, del Sistema Nacional Integrado, las instituciones tuvieran la obligación de crear equipos de salud para trabajar esta temática. Eso fue un cambio radical que recién lo comenzamos a implementar en el 2010 en el Ministerio de Olesker, porque durante el ministerio ese, del 2008 al 2010, no se hizo nada con respecto a esta ley, se implementó y sobre esa base fue relativamente fácil, entre comillas, luego implementar la ley de despenalización. Exactamente. Y allí también hubo un cambio en la mujer, en el hecho de empoderarse también de alguna forma de su salud sexual y reproductiva, apoyada obviamente por los profesionales. Sí, totalmente. Los dos momentos históricos donde esto cambió la visión de la opinión pública son al principio, cuando se logró en el año 2001, 2002, 2003, sacar el aborto de la crónica roja de los diarios a la crónica verde de la salud, y se impuso la idea de que esto era un problema de salud antes que un problema legal. Y luego, en esa época, entre el 2006 y el 2008, en el cual ya la ley obligaba a que este tema fuera planteado desde la institucionalidad del Estado y las instituciones de salud. Por lo cual yo creo que eso fue un gran avance, junto con todo lo que se venía haciendo, yo diría, en los últimos 30 años, liderado por el movimiento social de mujeres y feminista, con respecto al empoderamiento de las mujeres en sus derechos. Y con respecto a los profesionales, a nivel personal, ¿cómo viste el cambio? ¿En qué cosas te ayudó, digamos? Bueno, en los profesionales yo creo que los dos momentos también fueron momentos muy, muy importantes. Hace 20 años hablar de este tema era prácticamente ponerte en un lugar de... Radical. Te ponías radical. en contra, digamos. Sí, muy difícil. En aquel momento muchos colegas que nos querían bien nos decían: no te metas en eso, no trabajes en esta temática porque rápidamente van a ensuciarte, decir que estás haciendo aborto. Nosotros en realidad con nuestro equipo trabajamos en el tema muy bien y en ese primer momento yo creo que fue un gran alivio para el conjunto de los médicos, las parteras y el equipo de salud, porque por primera vez podíamos hacer algo, que era asesorar, al menos asesorar, no dejar desprotegidas a las mujeres que vivían esta situación. Y luego en el 2008, entre el 2008 y el 2012, lo que hubo fue de los profesionales con compromiso profesional de conciencia, un mucho mayor involucramiento en esta temática y en montar los servicios de salud sexual y reproductiva y finalmente concretar lo que algunos han dicho, la segunda reforma en términos de derechos más grande de la historia, completando la reforma ballista de principio del siglo XX con respecto a todos los derechos. Leonel, perdón, Paula, un poco también pensando en ese momento, en ese periodo histórico donde estaba esa situación, a usted también un poco, no sé si es la palabra correcta, pero los ponían entre la espada y la pared, porque tenías que decidir entre la muerte de la mujer que llevaba al niño dentro y el niño dentro que estaba allí. Entonces, a nivel ético también a los médicos lo ponían en una situación compleja. Sí, para nosotros el tema ético estuvo muy claro desde el inicio, en el sentido de que nuestra paciente a la cual nos debemos es la mujer que viene a consultarnos, ¿no? Eso fue bastante claro desde el principio, incluso escribimos algunos artículos y algunos libros de ética tratando este tema, en el sentido de plantear que el embrión y el feto son sumamente importantes. Yo en mi práctica profesional, una de las cosas que estamos desarrollando ahora en nuestro equipo en el Pereira Rosell es la cirugía fetal, es decir, dentro del útero de la madre ingresamos por unos aparatos que se llaman fetoscopios para operar y poder resecar algunas patologías, por ejemplo la espina bífida. O sea, con respecto a la importancia del feto, yo no le doy la derecha a nadie que sea importante el feto. Pero la que decide si ese feto es un paciente para mí o no es la mujer, porque es la persona con la cual yo entablo un diálogo como médico, es mi paciente y es ella a la cual yo me debo, y por lo tanto te diré que el tema ético nunca estuvo
en el tapete. ¿no? Claro. Claro. De todas formas, cuando se implementa la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sí ocurrió algún hecho de objeción de conciencia, puntualmente creo que fue en Salto. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Cómo está la atención a nivel nacional? Cualquier persona de cualquier punto del país puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Yo no dispongo ahora porque no integro ningún organismo que monitorice esto, ni la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva, ni estoy ni cerca del Ministerio de Salud Pública, ni nada. Pero la idea que tengo, de acuerdo a la visión que tenemos de los 10 centros que tiene nuestra clínica de la Facultad de Medicina en el interior, es que esto funciona con fluidez en general en todo el país. No hay departamentos donde haya una objeción de conciencia masiva, en todos los departamentos hay servicios y en todo caso, como hemos dicho, la objeción de conciencia cuando es genuina no es un problema para implementar esta ley. Por dos motivos. Primero, porque el objetor de conciencia, que lo es por motivos religiosos, por ejemplo, no va a dejar tirada nunca a su paciente, sino que la va a acompañar con alguien que sí la pueda ayudar, porque eso es la verdadera objeción de conciencia. Y segundo, porque la obligación de llevar adelante esta ley no es de los profesionales, es de las instituciones que tienen que contratar a los profesionales que lo lleven adelante. Eso queda muy claro en la reglamentación que hicimos en el 2012 y por lo tanto yo creo que luego de una etapa inicial de mucha ignorancia a propósito de esto y de algunas malas intenciones por parte de algunos grupos fundamentalistas que querían cambiar el curso de la ley, hoy podemos hablar de que se implementa con bastante normalidad en todo el país. ¿Tienen algún debe hoy en el posaborto? Sí, hay muchos debes en el posaborto y en la pandemia, a pesar del gran esfuerzo que tuvo los equipos de salud sexual y reproductiva, creemos que ha habido una disminución del posaborto, sobre todo del asesoramiento anticonceptivo posterior a la interrupción del embarazo, que previene un nuevo embarazo no deseado, que es la verdadera génesis del aborto inseguro, ¿verdad? Bien, ¿y cómo se está trabajando para eso? Bueno, en realidad obviamente son políticas públicas, pero ¿ustedes consideran que se está avanzando en ese aspecto? Sí, nosotros creemos que se está trabajando, creemos que acá hay una obligación que es intransferible de la Rectoría de Salud, del Ministerio de Salud Pública, de permanentemente tener este tema arriba de la mesa. Si este tema sale de arriba de la mesa y la información no fluye desde el Ministerio de Salud Pública, con el peso que el Ministerio de Salud Pública tiene, se debilitan todos los procesos porque siguen siendo procesos relativamente nuevos. Este año se cumplen 10 años, los primeros 10 años de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por lo tanto, información muy fluida y permanentemente estar hablando del tema, de la importancia que tiene la prevención de la mortalidad materna, del embarazo no deseado, de la educación en salud sexual y reproductiva y oponerse como Estado laico a todas estas iniciativas medievales que existen, por ejemplo, de sacar la educación en salud sexual y reproductiva de los centros de estudio, ¿verdad? Es algo que lidera un grupo que se llama Mis hijos no los toquen, o algo por el estilo, que es algo muy retardatario y que nos volvería probablemente muy atrás en el tiempo y posicionaría nuevamente este tema como un emergente de salud. A nivel de la sociedad, ¿crees que dejó de ser un tema, entre comillas, tabú o sigue siendo un tema que se habla en la oscuridad, digamos? Es un tema cultural, ¿no? Yo creo que estamos cambiando, pero sigue siendo un tema que se habla en voz baja. Sigue siendo un tema en ese sentido donde hay un fuerte estigma. Hemos investigado ese tema desde iniciativas sanitarias y persiste el estigma social con respecto al tema del aborto. Una situación que siempre lo repetimos, lo hemos repetido tantas veces en 20 años que a veces nos cuesta decirlo nuevamente. Una situación que le puede pasar a cualquier mujer, en cualquier clase social, de cualquier religión, a cualquier edad, use o no use anticonceptivos, ¿verdad? Y que por lo tanto sería bueno que ese estigma dejara paso a considerarlo lo que es una situación de salud que hay que tratar. Y la presencia de esos discursos que mencionabas vos, ¿sentís que no ayudan en esta cuestión? Y no, los discursos del punto de vista fundamentalista, religiosos, teocráticos, que muchas veces a mí realmente me pone muy, muy nervioso cuando dicen que la Biblia está por encima de la ley, algunos legisladores, ¿verdad?, o algunos integrantes del gobierno. Creo que eso es muy grave, ¿verdad?, porque eso no solamente no ayuda, sino que pone barreras y aumenta el estigma sobre este problema. Muy hipócritamente, ¿verdad?, porque cuando son
personas, mujeres de esas colectividades, las que ocurren por estos lugares, van a consultar a los consultorios de los servicios de salud sexual y reproductiva. Ahora, hablemos de lo que ha ocurrido durante la pandemia, el retroceso que se ha vivido en la salud sexual y reproductiva de las mujeres uruguayas. El problema principal que hemos tenido durante la pandemia, ahora justo estamos revisando los datos porque se cumplen los 2 años, ¿verdad?, del fin de la emergencia, es un incremento muy importante de la mortalidad materna, no por causa del aborto, sino por otras causas. Por ejemplo, ¿cuál es? En el 2020 aumentaron mucho las causas relacionadas con problemas de salud cardiovascular que nos ponen en pista de pensar que aumentaron los retrasos en la atención, o bien que las mujeres consultaron más tarde o que cuando consultaron ya tenían cuadros más graves y poco se podía hacer. Y en el 2021 sufrimos lo que fue algo sin precedentes en la historia del Uruguay, por lo menos reportada, que fueron las muertes maternas por la variante P1 del COVID, que fue terrible, ¿verdad? De las 20 muertes maternas que hubieron en el 2021, que ya es un número enormemente alto, casi el triple de lo que fue en el 2019, solamente por COVID fueron 14. Y de esas 14, la inmensa mayoría fueron en el subsector público y en mujeres con comorbilidades como la obesidad y sobre todo del interior del país. O sea, 3 discriminaciones importantes que recién ahora estamos empezando a ver y que creemos que la Facultad de Medicina, junto con el Ministerio y los organismos que tienen que evaluar esto, sería muy importante ver qué es lo que pasó para poder proyectar soluciones para el futuro. ¿Hubo un aumento también en prematuros? Hubo un aumento de prematuros, sobre todo en el subsector público. Mientras que la pandemia pegó muy desigualmente, no es ninguna novedad, ¿no? Aquel reclame que decía de los Andes que esto era para todos igual, no era para todos igual, ¿verdad? Esto pegó muy fuerte en la gente más vulnerada en sus derechos y esto en el proceso reproductivo se vio en la mortalidad materna y en el tema de la prematurez, aumentando de manera significativa en el sector público y disminuyendo en el sector privado. O sea que la pandemia, entre comillas, protegió el embarazo, al menos de este punto de vista de la prematurez, en aquellas mujeres que pudieron lograr el quedarse en casa, estar tranquilas, estar en una situación de más armonía y de menos estrés que las mujeres que estaban en situación de mayor vulnerabilidad, que tenían que seguir saliendo a trabajar, en fin, donde fue esto mucho mayor. Que el marco en ese momento de la vida del embarazo es prácticamente muy importante, ¿no? Determinante. Determinante, ahí va. Determinante. No me animaba a decirlo porque... Determinante. Pero sí. Además, cada vez que sabemos más sobre eso, cada vez le damos más importancia porque durante el proceso del embarazo se producen cambios que se llaman epigenéticos en los genes del feto que se está creando, que hacen que si hay un estrés mayor, situaciones de violencia, situaciones de falta de alimentación, se encienden algunos genes que van a hacer que esos recién nacidos, cuando nazcan, tengan más chance de tener enfermedades crónicas en el futuro. Lo cual, unido a otro tema de agenda como es la seguridad social, si no revertimos esta situación del aumento de la prematurez en los sectores más vulnerados en sus derechos, dentro de 30 o 40 años la carga de enfermedades crónicas, me refiero a obesidad, diabetes, hipertensión, va a ser tan alta que va a ser insostenible por un sistema de seguridad social. Totalmente, o sea, es un tema obviamente de equidad, de derechos fundamentales, pero también económicos, ¿no? O sea, es algo que se debe atender inmediatamente. Absolutamente, es la inversión social más importante que hay que hacer ahora. Estamos un poco preocupados porque no está el tema en agenda y de alguna manera con la difusión del libro y con los artículos que estamos haciendo queremos poner el tema en agenda para que se discuta. ¿Cómo la gente puede acceder a este libro? ¿Cómo es que ustedes están trabajando? ¿Es solo para profesionales? No, el libro está, por lo menos está pensado para el público en general. Tiene una serie de entrevistas a personas que fueron claves en el desarrollo de esta peripecia de 20 años, incluido una nota bastante jugosa al presidente José Mujica y al expresidente José Mujica, y se vende a través de la página web de Iniciativas Sanitarias, iniciativas.org, y en exclusividad por ahora en la librería América Latina, ahí en 18 de julio y Requena. Perfecto. Muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy claro. Muchas gracias a ustedes.